Las civilizaciones de los mayas fue una de las más grandes y ricas de América. Su origen se puede dividir en tres periodos, las cuales son: periodo preclásico, entre el siglo X a.C. y el siglo III después de Cristo. Aquí se empieza a caracterizar por su cultura. Periodo clásico, siglo III al X después de Cristo, época de gran desarrollo para los mayas. Periodo posclásico, siglo X después de Cristo hasta la conquista de los españoles. Aquí se esparcieron demográficamente y fueron creando instituciones políticas y sociales. Su ubicación de esta cultura se desarrolló en Mesoamérica y vivieron en un territorio de 400.000 kilómetros cuadrados que comprende varios estados de México, la República como Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, estas divididas en tres zonas que son las del norte, centro y sur. Las características de esta abarcan varios ámbitos, pero de entre las más importantes es que influyeron en las costumbres de las nuevas culturas. Se encontraban en la zona central de América, precisamente en la península de Yucatán y sus alrededores. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses y los relacionaban con la naturaleza. Su economía se basaba en la agricultura, la cual se realizaba por campesinos en las afueras de las ciudades. Desarrollaron grandes conocimientos de matemática, astrología y escritura. Construyeron grandes pirámides como centros sociales y templos de veneración a sus dioses. La cultura maya se extiende por más de 350.000 kilómetros en Guatemala, partes de México y Honduras. Esta cultura fue una de las primeras civilizaciones que se desarrolló en la antigua Mesoamérica, muy destacado por su elaborado sistema numérico, escritura y por el uso del calendario. Las ciudades fueron gobernadas por guerreros y sacerdotes que ejercían una fuerte autoridad sobre el resto de la sociedad. La religión jugaba un papel muy importante en la cultura maya. Realizaban ceremonias públicas, adoraban a diferentes dioses, pues ellos eran politeístas. Realizaban sacrificios, perforaciones en sus cuerpos para ofrecer la sangre como ofrenda, sacrificios humanos y animales. La unidad básica de la sociedad maya era la familia. Se caracterizaba por ser una sociedad compleja, jerarquizada y teocrática. Dentro de la organización social están la clase élite, que era el grupo privilegiado que tenía una consanguinidad directa con los fundadores de la cultura. En ella están el gobernante, sacerdotes, nobles y guerreros, artesanos y campesinos y esclavos. La economía maya se desarrolló aproximadamente entre el año 2000 a.C. y el 1697 en la zona de Mesoamérica. Para lograr el sostenimiento y el gran esplendor que alcanzó esta civilización, su estructura económica jugó un papel muy importante. Una economía que se fundamentó específicamente en las actividades primarias de la agricultura, que sin duda fue el factor de producción que mejor aprovecharon. También fue la base fundamental de su alimentación. Cultivaban maíz, frijol, calabaza, yuca, tomate, café y cacao, la caza y la pesca. Imperio Maya. Los mayas establecieron un gran imperio, en la cual se fue desarrollando a través de la economía y su organización social. Con el comienzo de la agricultura generó muchas fuentes de empleo, y así fueron construyendo templos, sitios arquitectónicos y lograron desarrollar grandes tecnologías. El gobierno maya se divide en tres partes muy importantes: preclásico, clásico, posclásico. El preclásico se caracterizó por escasas políticas y grandes niveles de alfabetismo. El clásico mejoró las políticas propias de una civilización, así como el comercio, y el posclásico fue la caída de los imperios más importantes de la historia. Política maya. Según su religión de cada persona, no había una política fija. Algunos de ellos tomaban dominio, alianza sobre otros políticos para tener un control absoluto sobre todo. Los números. Los mayas fueron los primeros en la civilización de América en utilizar el cero en su numeración. Los símbolos que utilizan tienen un valor establecido. El sistema en el que los mayas se basan es vigesimal. Este sistema numérico a base de rayas y puntos existía en Mesoamérica desde el año 10.000 a.C. Los símbolos mayas
Son glifos que fueron desarrollados por ellos en base a su forma de escritura y el lenguaje que manejaban. Los símbolos mayas podían ser utilizados para diferentes determinaciones, pero los principales eran sacados del sagrado calendario Tzolk'in. Este se dividía en dos partes, los sellos solares y los sellos lunares. Los sellos solares tienen un significado propio que se incorpora al diseño de cada uno de ellos y representa una energía que contiene la información elemental para el proceso de la vida. Los sellos lunares complementan a los solares y eran representados por puntos y rayas. El calendario maya es cíclico porque se repite cada 52 años mayas. En la cuenta larga el tiempo de cómputo comenzó el día 13.0.0. Sin embargo, muchos mayistas prefieren igualmente la fecha del 13 de agosto del año 3114 a.C. como la fecha del inicio de la cuenta larga, y la fecha de final fue el 21 de diciembre de 2012 después de Cristo. En el aspecto cultural, los mayas nos dejaron como legado avances en una de las ciencias intelectuales más importantes, la astronomía. En base a las observaciones directas de la posición de los astros y la asociación de los días y las noches, crearon el calendario solar, con una duración de 365 días, casi con una precisión como la de los calendarios actuales. Le dieron tanta importancia a esto, ya que para ellos el sol era adorado como un dios, mientras que la Vía Láctea simbolizaba el camino de entrada a la vida y la muerte. En la arquitectura emplearon materiales como el adobe, la madera y la piedra caliza para crear estructuras como templos, terrazas, escalinatas, juegos de pelota y pirámides. La mayoría de estos tenían fines religiosos. Algunos de los templos y ciudades mayas más grandes que podemos encontrar son las siguientes: Zona arqueológica de Palenque en México, Tikal en Guatemala y Copán en Honduras.